Muy buenas tardes a todos, estimados apedianos. Para mí es un placer estar aquí esta tarde abordando un tema que es de primordial importancia para la nación panameña. El tema de la Caja de Seguro Social, como todo el mundo sabe, se debió haber abordado hace, no sé, por lo menos 15 años. Porque después que se hizo la primera reforma, se suponía que cada 5 años tenían que revisarlo. Y nunca se hizo, ¿no es así? No, ya está bien, pero se hizo una reforma del año 2, con Martín Torrijos, que dijo que si quería una reforma más profunda, salieron a la calle los de siempre y se hizo una reforma que iba a durar 20 años, con el supuesto de que tenían cada 5 años que revisarlo. Nunca se revisó. Hasta ahora porque los gobiernos no tenían, o sea, porque cuando tienes un gobierno corrupto, el gobierno corrupto no tiene capital político para hacer reformas, así como yo lo veo. Entonces, sin embargo, digamos, poco por las circunstancias, porque efectivamente está acabando el dinero, ya las arcas están en su último, entonces ha habido un gobierno que, digamos, ha querido, ya no ha podido, no puede patear la pelota ya porque se acabó el tiempo y al mismo tiempo quiere hacer ese aporte a la sociedad panameña y ha realizado ha iniciado estas conversaciones con los diferentes actores sociales. APEDE, a pesar de que APEDE no está presente, y eso sí lo quiero como decir a los apedianos, porque a los apedianos nos gusta, y que María me pregunta, ¿por qué APEDE no está presente? ¿Por qué no está en la mesa? Sí estamos en la mesa. Estamos en la mesa, estamos representados, estamos muy bien representados. Bueno, aparte que, por supuesto, Temi es apediano, pero está como CONEP. Está bien, pero también quiero decir. Eso sí es verdad. Entonces, pero por otra parte, también es importante que, bueno, Juan Lacalle es el asesor técnico de parte de CONEP, pero es apediano. También tenemos, bueno, aquí todo el mundo es apediano, pero lo que quería comentar es los que están en la mesa. En la mesa también yo en su momento, hablé con el ministro de Salud y hablé con Dinomón y le reclamé que por qué no estaba APEDE como APEDE. Y bueno, lo que conseguí fue que por lo menos dos apedianos, representaran a APEDE y respondieran a APEDE, que son Jorge Nicolau, que no ha podido estar hoy porque tenía un evento programado anteriormente, y Pablo Gutiérrez, que es el representante suplente, y al mismo tiempo, ¿cómo que se llama? Tenemos una subcomisión donde sí están, donde está Juan Lacalle, donde está Pablo, donde está Fernando Aramburú, está Jorge Nicolau, Luisa Turola y Jorge Mesa también, y César Tribaldo. Así que nosotros hemos estado viendo de cerca el tema y estamos presentes en las mesas de negociación. Eso es importante. Y entonces el otro tema que para mí es muy importante, y que por eso hicimos esta reunión del día de hoy, es que el sector privado tiene una propuesta, y esa propuesta tiene que ser conocida por los miembros de APEDE, por quienes conformamos la asociación, porque después somos también las que las vamos a apoyar en la calle, en el día a día, cuando la gente hable, cuando empiecen a hablar los sindicatos, que no, porque, y confundan, no, porque podemos agarrar la plata del subsistema mixto y la metemos ahí arriba y todo el mundo vive feliz. Sí, te dura exactamente tres días. Y lo mismo, pues no sé, yo la propuesta más divertida y creativa que yo he visto, que he leído en la prensa, un señor él dice así, él
el déficit son 370 millones. Ajá, algo así. ¿Cuánto es el déficit? ¿700 o 300? 370 millones el déficit. Dice, bueno, el déficit son 700 millones. Hay 1.600.000 trabajadores. Vamos a dividirlo entre todos y cada uno paga $400. Y así se acaba el déficit. Esta era su propuesta. Entonces, sí, no, este año se acaba el déficit. Entonces, por eso que hay mucha gente en la calle hablando cosas. Y también nosotros somos, como apedianos, somos en realidad ejecutivos de empresas y por lo tanto trabajamos y por lo tanto cotizamos y por lo tanto somos parte del sistema de vejez, validez y muerte. O sea, nos afecta directamente el resultado porque vamos a tener una pensión o tenemos una pensión. Entonces, por eso que entonces cuando dicen, no, que lo que pasa es que el sistema es solidario, que debemos mantenerlo porque es el mejor. Bueno, ya me imagino que se han escuchado pues todos los voceros que hemos tenido aquí en todos los programas de televisión que habla de todos los sistemas, de las propuestas del sector privado, de los argumentos. Sin embargo, es importante que sepan de primera mano cuál es nuestra propuesta y la defiendan. Y entonces también nosotros tenemos, yo no voy a hablar de la misma propuesta porque obviamente para eso están ellos dos, pero quería como hacer decir unas cosas importantes. Nosotros defendemos institucionalidad. Es una de las cosas que nosotros defendemos. Y una de las propuestas, que es el primer pilar, es el de una pensión mínima pagada por el Estado para aquellos que no cotizan, bajo ciertos criterios socioeconómicos, que es el equivalente al famoso 120 por los 60 o 65. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y que esa es la parte importante. La diferencia que no va a ser parte de un programa del Estado, de un subsidio estatal. Va a estar dentro de una norma, una ley institucionalizada y no va a depender del presidente de turno o de los quereres de la Asamblea Legislativa. Entonces, del momento que tenemos una ley que establece los criterios, que establece quiénes pueden acceder a esa pensión mínima, ya tú institucionalizas eso. Entonces, eso es muy importante dentro del tema de institucionalidad que nosotros promovemos. El otro tema es que para nosotros es súper importante que dentro del esquema del segundo pilar es que estamos proponiendo es mejorar el esquema de inversión de los fondos, que ahora no quiero ahondar, pero se debe mejorar ese tema. Y finalmente, un tema que también para nosotros es súper importante, y ojalá se logre, es dividir el sistema en dos, el sistema hospitalario, de atención hospitalaria, y que se mejore. También tenemos, o sea, no tenemos representantes directos, que ahora me la acaban de reclamar y vamos a ver cómo hacemos, porque tú no puedes tampoco decirle a la gente, haz un sacrificio y sin embargo, al mismo tiempo, entonces no mejorar los servicios de salud. Los servicios de salud tienen que mejorar y además cuando tú hablas con los especialistas y te empiezan a hablar de los millones que se gastan y que no revierte en el ciudadano, porque no hay buenos sistemas de salud. Entonces, si tú tienes 5 centavos más, tú tienes tu seguro privado y te vas a la clínica privada y gastas. Entonces, eso no debe ser. Debemos ser usuarios del sistema. Y por eso que son todos estos elementos en los cuales nosotros creemos. Y otro tema, ya para terminar esta introducción, es que me parece súper importante el rol de APEDE, que le he pedido pues, a los que participan, le he pedido que por favor seamos, digamos, un canal para llegar a acuerdos, seamos como un puente, que tratemos de buscar, o sea, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que hacer lo imposible para llegar a acuerdos. Entiendo que de repente los sindicalistas, la Convenenal o estos ellos tienen sus segundas agendas, pero nosotros como apedianos tenemos que apostar a la institucionalidad, tenemos que apostar a llegar a los consensos, tenemos que apostar a que los principios estén por encima de los intereses personales. Así que realmente ese es un tema como que estoy
le estoy pidiendo a los que están por APEDE que traten de negociar. También lo he hablado con Temi, le he hablado con Juan Aria. Nosotros hemos sacado unos consensos mínimos que se pueden lograr en la mesa de negociación. Se lo pasé a Temi y Temi parece que le gustó. Vamos a ver. Pero porque tenemos que lograr esos consensos mínimos, porque de acuerdo a lo que dijo el presidente, lo que está consensuado se va a la ley, o sea, se va a pasar a la Asamblea Nacional, y sobre todo porque también si tú vas consensuando temas, vas viendo que la gente, vas llegando a acuerdos, y hace que los acuerdos de los temas más álgidos ya se discutan con un poquito de menos agresividad. Así que por eso es que para mí este es un tema primordial que tenemos que apoyar, y vuelvo y repito, le agradezco un montón que haya venido porque veo el interés de saber de primera mano lo que está sucediendo, y quiero, no estaba en el programa, pero sí quiero que Temi, ya que está aquí y que es apediano definitivamente, con mucho orgullo, nos dé un pequeño resumen de lo que ha pasado en las reuniones hasta el día de hoy, para que lo sepan de primera mano. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, colegas, amigos apedianos. Y reitero, yo soy apediano y yo represento a APEDE en el CONEP. Así que APEDE no es que está desprotegido, siempre ha estado. Aquí está el expresidente Rubén Castillo, que era el anterior, así que APEDE lleva dominancia, si lo quieren poner, dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En atención a lo que ha mencionado la presidenta, yo sí quiero dejar algunas cosas muy puntuales que se tienen que tener dentro de toda esta situación que se ha dado y que hoy nos tiene sentados en dos mesas convocadas por el presidente de la República. El presidente anunció, y lo anunció desde su discurso de proclamación como en su discurso de toma de posesión, la importancia de atender la temática de la Caja del Seguro Social. Por iniciativa propia, se dieron reuniones en la Presidencia de la República para explicar qué pretendía hacer el órgano ejecutivo con el tema de la Caja del Seguro Social. Los primeros convocados, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. De ahí siguieron los educadores, los trabajadores, aglutinados en una cantidad de gremios que ustedes saben que ellos tienen distintas organizaciones. Posteriormente se habló con los grupos de salud, los médicos, enfermeras, todo lo demás. Se habló entonces con el CONEP, porque nosotros no nos invitaron a la primera. Hubo que tener 2 notas y 3 llamadas para decir el sector privado lo representa CONEP. Y entonces nos dieron la reunión y finalmente termina con los partidos políticos. Esos son los grupos con los que originalmente se reunió el presidente cuando él hace el anuncio. Y sí nos dijo, vamos a convocar a una mesa donde se van a reunir todo lo demás. Originalmente era una, a sugerencia de CONEP. Se decidió entonces hacer 2, porque hoy vamos a estar hablando de medicamentos y vamos a estar hablando de citas con un tema de pensiones y toda una serie de cosas, y se decidió dividirla. Y esa fue la convocatoria que hizo el señor presidente la semana pasada en su anuncio sobre el tema de la Caja del Seguro Social el 12 de septiembre. ¿Quiénes estamos representados ahí? Con todos los que él se reunió. Esos son los que estamos sentados ahí, que tenemos puesto, que tenemos capacidad de exposición y que teníamos que presentar propuestas sustentadas y con la fuente de financiamiento. Esa propuesta, el sector privado, todito, tanto Cámara como CONEP, la presentamos el viernes 13 de septiembre, que es algo que ya veníamos trabajando. Aquí yo no me quiero meter mucho en la historia porque Juan me va a regañar. Tiene 40 años en esta vaina. Y sabe que esta es la que veníamos trabajando, que se presentó en el 2022, cuando había la mesa esa que nos marearon y que no llegó a nada. Esa es la propuesta que tenemos al unísono del sector privado.
¿Cómo hemos hecho la representación? De común acuerdo, y yo quiero aclarar algo. Yo estoy en favor de que se haya invitado a la Cámara. Ojalá se hubieran invitado a más. Pero hoy estamos 2 contra 14. Si nos hubiera invitado a uno, fuera 1 contra 14. Y hoy hemos podido lograr, y eso fue lo que se propuso en la primera reunión del pasado lunes, de que teníamos que tener un equipo, porque era 2 por gremio, 2, sentarse durante 7 semanas, lunes y miércoles, y hay propuestas de hasta viernes, de 9 de la mañana a cuando se les ocurra acabar. Díganme ustedes si podíamos tener disponibilidad de todas estas caballeros y damas que nos acompañan, el tiempo para poder estar en ese periodo. Lo estamos haciendo. Y esos representantes que hoy acompañan a los equipos técnicos son de APEDE. Jorge Mesa es apediano, Juan Lacalle es apediano, Jorge Nicoló es apediano, Pablito Gutiérrez es apediano. Estamos ahí porque es a través de la Comisión de la Caja del Seguro Social que ha liderado APEDE y los apedianos de donde ha salido esta propuesta. Y ahora vamos a ver por parte de nuestra apediana Analisa Montenegro. ¿Qué esperamos de la mesa? Nunca vamos a perder el optimismo, ojalá logremos avances. Hay condiciones que nosotros no vamos a ceder. No vamos a permitir la fusión de los 2 subsistemas. No vamos a permitir que se fomente el sistema solidario. Vamos a fomentar el ahorro individual. Eso es prioritario. Si no está eso conceptualizado como modelo de un fondo de pensiones, nosotros ni siquiera hemos entrado a hablar de modificaciones a las variables que ayudan a fondear el fondo. Edad de jubilación, aporte del trabajador y del empleador, número mínimo de cuotas, fórmula de cálculo del salario con el cual se aplica la pensión y porcentaje que se recibe de la pensión una vez se entra en función a los años que vas a estar. Ninguna de esas variables se puede considerar si no tenemos claro cuál va a ser el modelo del fondo de pensiones. Por eso nosotros no hemos tocado el tema de las paramétricas, que no me gusta ya usar la palabra, quiero usar variables de financiamiento. Entonces, esa es uno de los elementos impostergables. ¿Que hay que hacer una reforma institucional a la caja? Sí, hay que hacerla. Una junta directiva que no tiene la gobernanza que requiere una institución como la que es la Caja del Seguro Social. No la tiene, no funciona. Tenemos que reforzar la verdadera autonomía. ¿Cómo estructurar una entidad que pueda cumplir con los 2 roles para el cual está creada? Un fondo de pensiones y servicios de salud o prestaciones de salud, como es el término que estamos acuñando en este momento y que tiene una de las mesas. Crear 2 instituciones puede ser viable. Yo aprendí algo. ¿Qué es lo correcto y qué es lo políticamente correcto? ¿Qué pasa y qué no pasa? Ni en la asamblea ni por el escrutinio de la población panameña. Tenemos mucho trabajo que hacer de docencia. La población compra lo más sencillo, compra lo más fácil y cree en aquellos que dicen, no te preocupes que esto es lo que realmente es. Cuando se le ponen números, esas propuestas se van descartando. Y por eso es que un mecanismo de discriminación de propuesta ha sido, me la sustentas financieramente y me dices de dónde va a salir la plata. Si eso no tiene un argumento sólido, convincente, pues no se va a discutir, porque no lo tienes. Es el bla, bla, bla que escuchamos repetidamente de personas que quieren comprar sintonía y aceptación a su propuesta. Que tenemos cifras que no son confiables, es cierto, no las tenemos.
nosotros nos vamos a abocar la próxima semana a terminar de escuchar cuáles son las cifras que se sustentan para todo este proceso. Hay estados financieros interinos no auditados que pueden tener cualquier cantidad de errores. Y tenemos que conocer las finanzas del país. Y le vamos a decir, bueno, es que el Estado va a tener que meterse la mano y meter 3.000 millones de dólares. Qué dolor de cabeza para Felipe Chapman. ¿De dónde va a sacar los 3.000 dólares? Los 3 millones de dólares, 3.000 millones. Si no las tienes. Entonces no me vengas a plantear una idea que el Estado tiene que sacar cuando no hay la capacidad financiera. Cuando ya sabemos que el presupuesto general del Estado del 2025 es menor al del 2024. Hito histórico porque siempre crece. Entonces tenemos que tener esa mesura. Nosotros seguimos con un planteamiento positivo, nos tenemos que poner de acuerdo. Estamos rechazando la lucha de clases que nos quieren imponer algunos sectores. Esto no es una lucha de ricos y pobres. Todos somos dueños de la caja del Seguro Social. El que aporta y no la usa, como aquel que aporta y sí la usa. Todos tenemos que ver con la caja del Seguro Social. O a todos nosotros cuando tenemos que pagar la cuota del 13.5% no nos duele. Porque todos somos parte de la caja del Seguro Social. Y si nuestra población no tiene un sistema de salud que le garantice tener la salud que nosotros necesitamos para que nuestros colaboradores puedan trabajar, también es nuestra preocupación. Así que estamos rechazando esa lucha de clases que quieren imponer unos sectores. Y que esto es una lucha de ricos contra pobres. Esto no es lucha de ricos contra pobres. Esto es una lucha de panameños que queremos salvar a la más preciada institución que tiene el país. Todos vamos a llegar a la caja del Seguro Social, señores. Todos. Unos antes, unos que ya llegaron y otros que vamos a llegar. Y si no tenemos esa seguridad, vamos a tener condiciones que no nos van a favorecer. ¿Cuándo empiezan la presentación de propuestas? Se supone que el día miércoles. ¿Qué grupos indican? No hay una metodología. Sí hay una metodología que establece que tienes que haber presentado tu propuesta, que la tienes que haber sustentado y que tienes que haber dicho cuáles son las fuentes de recursos con las cuales se va a financiar. Y vamos a discutir esa propuesta. ¿Quién es el árbitro? Está clarísimo. Quien lidera la mesa. Porque no nos pongamos o si nos pongamos de acuerdo, el órgano ejecutivo va a presentar la propuesta a la Asamblea Nacional. Esa es la propuesta. Entonces, estamos claros en cuál. Que queremos hacer la diatriba, que quiero hacer el show, porque no me van a dar un micrófono frente a una televisión y no vamos a hacer que comamos arroz con tuna. Sí. Todo eso está en la jugada. ¿Por qué la presidencia de la República? Ahí está el compromiso del órgano ejecutivo. Llévamela a otro lado. Busquemos un espacio que me sea más fácil para llegar. Porque ahí no puedes hacer show. Entonces, esas son las cosas que nosotros nos enfrentamos, que es una situación de negociación, de consenso. Tenemos un equipo, voy a llamarlo muy bonito, diplomático, para expresar, para buscar consenso y demás. Y tenemos los técnicos que van a decir, por favor, 8x4, que salga bien, ¿eh? Que los números den, que los números den. Allá Melitón se está riendo porque él estaba cuando salió ese cálculo. Entonces, tenemos que encontrar eso. Yo me siento optimista de que podemos avanzar. ¿Vamos a tener disenso? Sí, vamos a tener disenso. ¿El órgano ejecutivo va a tener que definir cuál es la ruta a seguir? Sí, va a pasar. Pero tenemos que seguir porque este es el momento en que los panameños nos tenemos que poner de acuerdo. Y en eso hay claridad. Todos queremos resolver el tema de la caja del Seguro Social. Ya todos entendimos el problema de la caja del Seguro Social. ¿Cómo lo queremos hacer? Es la forma que nos tenemos que poner de acuerdo. Necesitamos esa capacidad, necesitamos esa voluntad
de desprendernos, porque todavía escuchamos en la mesa, yo no voy a perder mis conquistas. Y es que los trabajadores no van a perder las conquistas. ¿Cuáles conquistas? La primera pregunta. Y tenemos que revisar esto de manera integral. Por eso creo que es una tarea muy, muy importante. Tenemos el compromiso, quienes hemos aceptado estar dentro de estas dos mesas. No me he tocado todavía la otra mesa de prestaciones de salud, que tiene que atender la mora quirúrgica, tiene que atender la dotación de medicamentos con un 98% y que tiene que resolver el sistema de cita y la compra de insumos. Ellos están viendo cómo buscar las condiciones internas. Para mí es un problema de gestión y de voluntad y ojalá se pueda hacer. Si hay que reestructurar la ley, pues que se tenga que reestructurar, pero por eso hablo de fortaleza institucional. No puede ser que una DGCP tenga injerencia en las decisiones de la Caja del Seguro Social tan fuerte como la tiene en este momento. Entonces tenemos que discutir esos puntos y encontrar efectivamente las situaciones que nos garanticen transparencia, rendición de cuentas y cero corrupción. Esperemos lograr eso y yo le agradezco mucho, Presidenta, que podamos tener este conversatorio y que dejamos la puerta abierta, porque si en 2 semanas la cosa se pone grave, aquí los voy a pedir que me dejen echar el cuento. Si nos apambincharon, acuérdense, somos 14 contra 2. Yo puedo con 2 o 3, pero Juan, ¿verdad que 14 no es fácil? Pero vamos a hacer, y quiero reiterar, yo me siento muy complacido de la oportunidad que me ha dado la vida, de primero haber sido presidente de APEDE, electo 2 veces, de estar ahora en este momento coyuntural liderando el sector empresarial con el apoyo de los apedianos. Nuestra junta directiva mayoritariamente es apediana, nada más para que sepan. Y aquí estamos, por este es el compromiso que yo aprendí en esta entidad, en esta organización. El deber cívico se potencia y se desarrolla. La responsabilidad ciudadana se cumple y se proyecta. Y eso es lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a dedicarle horas y horas y horas de aquí. Puede ser 31 de octubre, puede que no sea 31 de octubre, porque puede tomar más tiempo. El presidente ha sido flexible, pero tiene que poner una fecha porque si no, otros grupos van a pensar que esto es para quedarse hasta el 2027, 2028 hablando. Y como no nos están dando nada de comer de vaina, nos dan una botellita de agua, más vale que nos apuremos. Más vale que nos apuremos porque si no la dieta va a ser dura. Así que, Presidenta, muy agradecido por la invitación y gracias a ustedes por permitirnos estar, colegas y amigos de todos. Pero te escuché. Perfecto. Presidente, usted me dice. ¿Comenzamos? Sí. ¿Te quieres parar o...? No, es que aquí como vamos a estar conversando. Okay. Sí, por eso dijimos. ¿Ah? Sí, aquí está. Ya está prendido. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer a la APEDE y su presidenta por esta iniciativa que nos ha permitido realizar este conversatorio en compañía también de Pablo Gutiérrez de la propuesta para rescatar el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Lo hemos hecho así, como dije, sentados de forma tal que podamos intercambiar opiniones, interactuar. Y básicamente el contenido que traemos el día de hoy es un poquito la trayectoria, cuando digo del CONEP, es del sector privado. Nosotros, en todo el tema de la Caja del Seguro Social, la situación actual, la propuesta y un poquito las conclusiones y beneficios.
Para hablarles de forma muy rápida, este cuadro sinóptico que pareciera... sí, muchas gracias. Este cuadro sinóptico que hemos traído aquí, lo que tratamos de alguna manera de tener, de demostrar y de compartir con ustedes es que nosotros como sector privado, todos ustedes, hemos estado presentes en este tema. Lo han mencionado varias veces los que estuvieron anteriormente, desde el año 2005, pero también hemos iniciado en el año 2005 y como bien mencionaba la presidenta, era un tema que se tenía que revisar, todo lo que se presentó anteriormente, pero todo el sector privado estuvo activo participando en este tema. Luego, en este periodo, por llamarlo de alguna manera, y todo lo que ven ahí son hitos que hemos realizado. Desde el año 2020 empieza la Comisión Pro Rescate, esa comisión conformada por muchos miembros del sector privado, como bien mencionaba anteriormente el presidente Rosas, por miembros de APEDE y de muchos otros gremios del sector privado. Se prepara la presentación, se trabaja en ella, y yo lo que quiero aquí remarcar, y que no queda ninguna duda, es que esto no es una propuesta que nos hemos sacado de debajo de la manga ni surge de algo espontáneo. Esto lleva años trabajándose con un equipo multidisciplinario de profesionales, de los cuales me alegra ver muchos aquí, sobre todo al señor Juan Lacalle en la parte técnica, pero que es una propuesta que hemos trabajado con mucha responsabilidad, con mucho tiempo y que hemos ido adecuando en el tiempo también. Lo que ven ahí, no veo tanto las letras chiquitas, pero lo que sí les puedo realmente mencionar es que hemos estado en foros, hicimos el foro, recuerdo muy bien, durante la presidencia del expresidente Rubén Castillo, que nos acompaña, dedicado a la Caja del Seguro Social. Estuvimos en la mesa del diálogo, estuvimos presentes cuando CONATO presentó un proyecto de ley. Tal vez son cosas que a veces no les transmitimos y les comunicamos, pero que es importante que sepan que todo ese equipo ha estado trabajando todo el tiempo. Fuimos, presentamos nuestra posición y en ese momento, por ejemplo, ese anteproyecto no prosperó. Entonces, todos estos son temas que nos indican que hemos estado muy activos durante estos últimos años. Se presentan los informes, participamos en el diálogo, como bien menciona, y llegamos pues hasta el momento del día de hoy, en el cual tuvimos reunión con la presidencia y nos invitan a participar de esta mesa. Sí. Hola. Sí, y sí. Gracias. Y particularmente importante mencionar que en conjunto con el trabajo que ha venido realizando el CONEP, la APEDE, en los CADES, hemos venido trabajando el mensaje de la Caja del Seguro Social 2021, 2022, 2023 y el CADE que hicimos este año se le entregó a todos los candidatos presidenciales el documento Visión País 2050 que contenía la propuesta del sector privado. Entonces, tanto APEDE como el CONEP han venido haciendo muchísimos esfuerzos en llevar hacia adelante esta propuesta y darla a conocer, y no se ha quedado solamente en presentaciones, artículos en medios escritos, videos en redes sociales, videos en diferentes medios de comunicación. Entonces, el trabajo ha sido fuerte y bueno, ahora toca hacerlo el doble porque estamos en el momento más crítico. Así es correcto, Pablo, y importante lo que mencionas de la visión país, porque en esta actualización fue incluida nuestra propuesta de los 3 pilares como parte de la actualización de la visión país 2050. Y de igual forma la incidencia en los medios de televisión, el otro día tratamos de cuantificarlos y no sé si eran más de 1.200 participaciones hablando sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Situación actual del programa de IBM. Sé que se podría hablar muchísimo sobre eso, pero como ustedes mismos me mencionaron algunos, creo que 3 personas antes de iniciar esto me lo dijeron, es importante saber dónde estamos y de alguna forma decir todos estamos en la misma línea de dónde estamos parados en este momento.
Yo me baso aquí en el último estudio pues, actuarial, que si bien era con datos del 2021, fue entregado en el 2024 en mayo. Y ellos hicieron algunas acotaciones muy puntuales. Lo primero es que el diagnóstico del Departamento Actuarial de la Caja del Seguro Social, de la Junta Técnica Actuarial y de la OIT coinciden en la fragilidad financiera del subsistema exclusivo de beneficio definido de la Caja del Seguro Social. 2, y lo escriben muy claro en ese momento, las reservas del subsistema exclusivo de beneficio de comida y del beneficio se agotaron. Y la verdad es que cuando pienso en esto y pienso en la presentación nuestra del 2021, donde hablábamos que se iba a agotar en el 2024, y ahora llega este informe y dice, es que ya se agotó. Nos damos cuenta, como dice en el tiempo, no se puede dilatar, que se tomen las medidas necesarias. Ya no se puede, y creo que la presidenta lo mencionaba, mirar más hacia otro lado. El déficit, 14.000 millones de dólares solo para cubrir el déficit de los próximos 10 años y al día de hoy 1.181 millones. Hay también una estimación que a la extinción del sistema exclusivo de beneficio definido del 2075 habría un déficit que traído a valor presente sería de 75.000 millones de dólares. Wow. Solo comparemos eso con nuestro Producto Interno Bruto y entendamos la complejidad del problema y el reto. Y para complementar un poco esas cifras, porque uno los ve y dice 14.000 millones de dólares, o sea, ¿eso con qué se come? ¿Con qué lo comparo? Quiero aterrizarlo más a los déficits anuales. Por ejemplo, tenemos el de 1.181 millones de dólares. Para darles el contexto, en ITBMS por ventas del 2023 se recaudaron 817 millones. Es decir, ni tomando la totalidad del ITBMS se puede cubrir ese monto. ¿Ok? Y recordemos, si tomamos la plata del ITBMS para eso, ¿qué queda por fuera? Educación, salud. O sea, estaríamos dejando de utilizar el dinero para cubrir una parte del déficit. Otro dato. Cuando lo comparamos con el impuesto sobre la renta a planillas, lo que se recaudaron fueron 1.571.000 millones de dólares. Entonces, 1.571 millones de dólares. Y cuando lo comparamos con el déficit que vamos a tener en el 2025, estamos hablando de 1.386 millones, es decir, estaríamos utilizando casi la totalidad de los fondos para cubrir ese déficit. Eso es absurdo. Estamos utilizando dinero que, como ya dije, que se puede utilizar para educación y pensar en generaciones futuras para mejorar la productividad, tener una población más educada, para cubrir una promesa mal hecha de un sistema que no funciona. Entonces, sería perjudicar a las futuras generaciones solamente para cubrir estos déficits. Así es. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, esta imagen, que la verdad es que la veo y la encontramos tan representativa, porque creo que las personas solo de mirarla plantea muy claramente el panorama. La primera realidad es que el programa es insostenible. Realmente hay una mayor expectativa de vida, eso lo escuchamos todos los días en los medios, una menor tasa de fecundidad, un aumento de la edad promedio del primer embarazo, es decir, temas demográficos que cambiaron y es lógico. En el año, y lo vamos a ver más adelante, en 1941, cuando inicia la Caja del Seguro Social, la expectativa de vida de las mujeres era de 57 años. Entonces, realmente, cuando uno está hablando de una expectativa de vida de 82 años, simplemente ese hecho nos hace entender de forma muy clara todos los años adicionales que hay que pagar. Aparte, he aprendido aquí de mis maestros que se había planificado, por ejemplo, también las jubilaciones, por decirlo, para 10 años posteriormente. Es decir, que si tenías 57 y te jubilabas, era hasta los 67. Si llegas hasta los 82, ¿quién paga esos 15 años? Tienen que ser subsidiados por alguien y esa es la realidad. Entonces, esa imagen en que cada vez hay menos cotizantes para un número mayor de jubilados, creo que realmente es bien representativa.
Esto aquí es un poquito más, es un poquito lo que acabo de explicar, que es la esperanza de vida de la edad de jubilación. Como le digo, eran 54 años en 1950, 82 años en el 2020. Estamos hablando de 28 años más, gracias a Dios, gracias a la ciencia, que podemos tener una vida plena. Pero para el modelo de IBM definitivamente lo hace insostenible. Esto es un poquito más de forma gráfica lo que acababa de presentar. La situación actual, no lo pasé acá, que era lo que mencionaba, y les voy a hablar con total honestidad. Este cuadro lo teníamos en el año 2021 y decía reservas y decía se agotarán en el 2024. Y la verdad es que es triste y preocupante cuando uno pues usa la misma imagen y tiene que poner, ya esto no es una predicción, las reservas se agotaron. Las mismas razones que hemos presentado. No sé si querías ahí mencionar algo más, Pablo. Sí. Ok. Y aquí volvemos a lo mismo, una relación cotizante-activo sobre jubilado. En el 2010, 5.6 personas sostenían a ese pensionado. En el 2014, 5.5. En el 2019, 4.4. Realmente creo que entenderlo y explicarlo de esta forma lo hace entendible. Yo lo hice, la verdad, la presentación como lo hubiera entendido yo, porque sabemos que es un problema que tiene muchos retos y muchas complejidades en la parte técnica, pero tenemos que entender el tema básico. El sistema es insostenible. ¿Dónde quiere papita? Aquí tenemos entonces este ejemplo que tú ibas a ampliar luego, pero solo quería mencionar que hay otro tema. Lo que aportamos no es suficiente para lo que recibimos. Se hizo un cálculo con una persona, por ejemplo, que ganaba un salario mensual de $800, se hizo todas las corridas y demás, y al final recibe, con la nueva expectativa de vida, 118.078. Okay. Es decir, y se puso la palabra subsidio porque es un subsidio. ¿Quién paga los 56.961? Creo ahí, Pablo, que tú ibas a ampliar. Sí, correcto. Y quería hacer énfasis en algo que he mencionado previamente y que creo le pone mucha luz en el tema de que este es un sistema de reparto y no un sistema solidario. Cuando dicen solidario están totalmente equivocados y es una palabra que debemos sacar de nuestra boca cuando hablamos de este tipo de sistemas, porque ahorita más adelante vamos a explicar realmente cómo se puede estructurar un sistema realmente solidario. ¿Qué sucede? Cuando uno analiza la data y ve las pensiones más elevadas, es decir, a partir de 1.500, 2.000 y 2.500, uno se da cuenta que ahí es donde realmente están los déficits más grandes, ¿ok? Y me gusta que aquí diga la palabra subsidio, porque ¿qué termina pasando? Si uno analiza cómo está el comportamiento de los salarios en Panamá, uno ve que la mediana salarial ronda como $730 al mes aproximadamente. Y cerca del 70% de la población gana menos de $1.000. Ese dinero, los que están en el subsistema exclusivamente de beneficio definido, cuando pagan sus aportes, entra a pagar las jubilaciones de los que están ahorita mismo pensionados. ¿Y qué sucede? Donde hay mayor déficit, como ya mencioné, son el de las pensiones más altas. ¿Eso qué nos da a entender? Que las personas de menores ingresos están subsidiando a las de mayores ingresos. Eso es absurdo y es totalmente insolidario. Decir que es solidario es no entender realmente cómo funciona el sistema o es querer mentirle a la población. Así que I encourage you de que cuando salgamos todos de aquí, cambiemos ese chip de que no es solidario, sino que es un sistema de reparto. Le quita a uno para pagarle a otro y simplemente al que le quitaron le tienen una promesa de que tal vez en algún momento de su vida, si tiene suerte, le van a dar su pensión. Así es, Pablo. Y esta imagen también refuerza lo que hemos venido mencionando y justo lo que tú mencionabas. Solo hay unos pocos sosteniendo a los demás. Qué solidario, y lo pensaba yo misma una de estas noches, puede ser un sistema
en el que unos pocos cargan a otros y corriendo el riesgo de ellos mismos poderse quedar sin sus pensiones. Así que va muy aunado precisamente a lo que tú mencionabas. Y aquí pues viene la propuesta del CONEP, la propuesta consensuada del sector privado. Miren, es importante mencionar que esta propuesta está basada en la integración, mejoramiento y fortalecimiento de 3 pilares que de alguna forma ya existen en Panamá. Lo estamos integrando y lo estamos mejorando. Y este modelo nuestro sí busca alcanzar la protección social, lograr una mayor equidad, combatir la pobreza, cubrir a un mayor número de gente, de personas también. Así que tenemos un primer pilar, que es el primer pilar solidario contributivo, verlo aquí, para prevenir la pobreza. Creo que los que me antecedieron lo mencionó. No contributivo, perdón. Para prevenir la pobreza en la vejez de la población más vulnerable. Es correcto, porque este es un pilar que lo financia el Estado a través de los impuestos que todos pagamos, y era lo que se mencionaba un poco. Tenemos la responsabilidad también de cuidar a los más vulnerables, y como explicaba la presidenta, ya no queda como un programa de un subsidio de un gobierno sujeto a los vaivenes políticos. Queda de alguna forma establecido con criterios de elegibilidad muy claros. Y eso realmente le da una institucionalidad y un seguimiento y una sostenibilidad a esa palabra. Un segundo pilar obligatorio de ahorro individual sostenible y capaz de pagar mejores pensiones. Se recibe exactamente de lo que se aporta más intereses. Esto es importante. ¿Cuántas personas han aportado durante muchísimo tiempo en su vida y no van a recibir una pensión? Leía yo en uno que decían que se espera que 179,000 personas no van a estar en capacidad de recibir una pensión a pesar de haber aportado. En este sistema, el que aporta, recibe. Y creo que esto es fundamental. Aparte de que eres dueño de tus fondos, conoces de ellos, puedes mirarlos, sabes cuánto tienes. No es una promesa. Exactamente. Sí, y nada más iba a mencionar el tercero y ahí tú, si quieres, sí. Aprovechando que estamos hablando del segundo pilar, porque el segundo pilar, digamos que de alguna manera u otra, integra al subsistema mixto, a los que están en el subsistema mixto. Y yo quería romper uno de los grandes mitos que se tiene acerca del subsistema mixto, particularmente en cuanto a la cantidad de dinero. Porque algunos alegan de que no, que el subsistema mixto realmente no tiene plata, que eso no está dividido. Señores, ustedes ven los estados financieros del 2023 y claramente dice que en el subsistema mixto el componente de beneficio definido, porque el mixto tiene 2 componentes, el de beneficio definido tiene acumulados 5.7 mil millones de dólares y el de contribución definida, es decir, el de cuentas individuales, tiene 3.187 millones de dólares. ¿Ok? Eso te da un total de muy cerca de 9.000 millones de dólares. Y ese dinero está defendido por la Ley 51. Voy a leer un pequeño parágrafo aquí de la ley, es el artículo 157. Los fondos y las reservas del subsistema mixto, producto de la cotización de cada asegurado a sus componentes de beneficio definido, y hago énfasis porque eso significa que está separado de la reserva del subsistema exclusivamente de beneficio definido, no son lo mismo, y de ahorro personal, constituyen fondos distintos a las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido. La inversión de dichos fondos deberá ser claramente distinguida, para lo cual se llevarán cuentas separadas. Y aquí viene la parte más importante. Los fondos de cada subsistema no podrán ser empleados para cubrir gastos del otro subsistema, ni podrán transferirse recursos de uno a otro. Hay seguridad jurídica sobre esto, al menos a nivel de ley, y debemos reforzarla con institucionalidad, porque al final del día lo que más le conviene a Panamá, particularmente luego de la pérdida de grado de inversión, es que nos veamos como un país donde hay confianza para meter dinero, que el inversionista pueda venir acá y que sepa que el dinero que metió se le va a respetar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que defendiendo las pensiones, particularmente de los más jóvenes, del futuro de este país? Que si no lo hacemos con eso,
¿qué nos impide o qué impide que en un futuro, cuando el gobierno tenga déficits altísimos y una relación de deuda PIB por encima del 100%, diga, ah, bueno, si ya lo hice con el dinero del subsistema mixto, ¿por qué no voy contra los bancos públicos y luego contra los bancos privados? ¿Qué impide? Ya eso lo hemos visto aquí en América Latina. Entonces tenemos que luchar contra eso. El sector privado se tiene que parar de frente en contra de cualquier propuesta radical que quiera fusionar los sistemas e ir en contra de los derechos de propiedad. Muchísimas gracias. El primer pilar, como mencionamos, y un poquito nada más, ampliando un poquito más, ya sabemos que institucionaliza y garantiza lo que acabamos de explicar, la protección en la vejez al otorgar una pensión básica universal por un valor de 120 a los 65 a todas las personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Esto es importante y sí quiero dejarlo aclarado porque han tratado de confundir y de distorsionar en alguna medida que es para todas las personas mayores de 65 años. Y esto es importante que lo sepan, es para las personas que aplican para este pilar. Y como sector privado tenemos que estar muy al tanto de este tema porque han distorsionado un poquito ese pilar nuestro que tenemos. De igual forma, mejorará las pensiones de aquellas personas que obtengan del segundo pilar una pensión inferior a 255 y que sean elegibles para la pensión básica universal a través de un beneficio solidario de hasta un máximo de 120 para complementar su pensión. Como digo, esto ya existe el programa, existe el 120 a los 65, simplemente lo estamos poniendo orden, lo estamos institucionalizando y lo estamos incluyendo como parte del programa. Una de las cosas importantes a resaltar aquí es que esto no es que el sector privado se lo inventó, esto existe en muchas partes del mundo. Cuando uno analiza el índice de Mercer de pensiones, que es un ranking que te dice básicamente cuáles son los sistemas más sostenibles, que pagan pensiones adecuadas y que tienen integridad, es decir, que tienen un ente regulador que supervise y demás. Cuando uno analiza el top 5, todos, por un lado, tienen sistemas de pilares, eso es importante mencionarlo, pero no solo eso, tienen en su primer pilar, le llaman pilar 1 o pilar 0, esto mismo es una pensión no contributiva que tiene medidas o analiza medidas de socioeconómicas, es decir, si tú tienes los recursos en algún otro pilar, no vas a recibir de ese porque realmente no lo necesitas. Eso es realmente un pilar solidario. Y particularmente porque todos aportamos, porque se financia con los aportes de cada uno de los contribuyentes. Porque a mí me encantó algo que dijo, creo que fue el ministro Chapman. El Estado no tiene plata. La plata la tenemos nosotros los que estamos sentados aquí. Y nosotros de nuestro bolsillo pagamos los impuestos. Así que de ahí sale el dinero para pagar esas pensiones. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, el otro pilar, que es el segundo pilar contributivo obligatorio. Este pilar que sabemos que es 100% de contribución definida, ahorro individual, que es con el fin de obtener pensiones adecuadas en el sistema de contribución definida y establece lo siguiente. 1. El traslado automático desde el sistema exclusivo de beneficio definido al segundo pilar de contribución definida asegurados. Mujeres menores a 45 años y hombres menores a 50 años, a quienes se les reconocerá en su totalidad lo cotizado con anterioridad a la fecha del traslado mediante la emisión y su rendimiento mediante la emisión de un bono de reconocimiento. Esto es un tema importante. También han tratado de difundir algo diferente. Esto es así, señores, y así lo tenemos plasmado de forma muy, muy clara en nuestro modelo. De igual forma, el traslado automático desde el subsistema mixto al segundo pilar de contribución definida y lo mismo, se le reconocerá lo cotizado en ese pilar. Nos permite también, es una parte importante, la afiliación de los independientes e informales. Y perdonen que no lo mencioné al inicio, aparte de los temas demográficos, hay una situación que agrava muchísimo esta situación. Tenemos 47% de informales en nuestro país. Entonces eso es un punto que no sé cómo se me pasó a mencionar, pero que lo agrava.
esta posibilidad de que puedan entrar, que puedan cotizar y puedan tener su pensión, es una gran alternativa para incorporar definitivamente a los informales, que es un gran tema que tenemos en nuestro país, que no hemos logrado hacerlo. Sí, es importante establecer un régimen de inversiones, que creo que lo conversábamos ayer, con alternativas de inversiones a la maximización de los ahorros, de una mejora en la tasa de los intereses, con una buena diversificación de activos. Eso lo entendemos, que es un tema de rendimiento, que es otro de los grandes limitantes que se ha tenido en este momento. Así que no sé si tú querías ampliar algo más en ese pilar, Pablo. Sí. Sí, brevemente el punto que mencionas. Sí. El tema de las inversiones. El tema de las inversiones, de hecho, el Fondo Monetario Internacional en su informe del 2015 menciona este tema y deja claramente establecido de que dentro de la caja del Seguro Social no existen los técnicos necesarios para manejar portafolios de inversión. Y también recomienda que la junta directiva no tenga absolutamente nada que ver con el manejo de esas inversiones. O sea, tiene que haber una protección, llamémosle institucional, sobre quienes vayan a hacer la administración de estos portafolios para realmente poder sacar el mayor provecho al dinero que se le tiene a los que pagan los asegurados. Y aquí vale la pena mencionar algo, que esto va a tener que pasar de alguna manera u otra por una potencial reforma a la Ley 51, o una modificación, mejor dicho, porque esa es la que te tiene o te establece básicamente en qué pueden y qué no pueden invertir los dineros de los asegurados. Entonces ahí vamos a tener que trabajar muy de la mano con personas que conozcan bien del tema de inversiones para establecer cuáles son los parámetros y mejores prácticas internacionales en ese sentido. Sí, y bueno, algunas bondades, sé que ya las hemos mencionado, pero siempre está bueno reafirmarlas. Para el cotizante, los réditos, como tú me hablas ayer, pertenecen al afiliado. Todo el que aporta recibe pensión y definitivamente no va a depender de otro. Y yo creo que ese es un tema fundamental, porque con la situación que tenemos actualmente están en riesgo una gran cantidad de asegurados a este momento. Y por último, tenemos el último pilar, que es el pilar de ahorro. Y aquí la idea es fomentar el ahorro, es un trabajo conjunto entre el empleador y el trabajador. Y hago referencia aquí porque a veces quieren decir que estamos extrapolando temas. Aquí tenemos el CIACAP, y el CIACAP es un ejemplo que funciona muy bien, en donde el Estado a su colaborador le aporta un pequeño porcentaje. Y exactamente, y funciona en la actualidad. Cada vez que yo presento esto me dicen, bueno, pero ¿cómo eso funciona? Bueno, tenemos precisamente un CIACAP, que creo que es un modelo exitoso en nuestro país, que tenemos ahora mismo funcionando. Este pilar va enfocado al tema y al fomento del ahorro. En particular, en el tercer pilar hay algo muy interesante que se puede hacer, y es el tema de implementar políticas de economía del comportamiento, que es súper interesante y que ya hemos visto en otras jurisdicciones. Por ejemplo, cuando tú estableces de que tú tienes que entrar a un sistema en vez de tú estar automáticamente enrolado y luego te tengas que salir, eso cambia por completo cómo se ven los números a largo plazo de quienes entran al sistema o de quienes se quedan en el sistema. De hecho, en Inglaterra hicieron esto hace unos años atrás, y cuando implementaron la política de que tú te tenías que salir, luego del paso creo que de 5 o 7 años, quedaron cerca del 98% de los que originalmente estaban en el sistema, lo cual es supremamente exitoso y era un sistema basado en ahorro individual. Hay otra medida, por ejemplo, que se puede hacer que se llama Ahorra Más Mañana. Esa la implementaron, si mal no recuerdo, fue en Canadá. Sí. Esa básicamente lo que te dice es, cuando tú entras a un trabajo, tú te enrolas y dices, bueno, yo voy a aportar a esta AFP. Pero cuando a mí me hagan un aumento salarial, yo en vez de aportar, digamos, 10%,
lo que voy a hacer es, de ese nuevo aumento, le coloco un porcentaje extra. Entonces, en vez de ahorrar siempre 10, vas a estar ahorrando, vas a pasar de 10 a 12 o de 12 a 15 y así sucesivamente, lo que gracias al efecto del interés compuesto hace que el dinero pues evidentemente crezca muchísimo más en el tiempo. Entonces esas son algunas de las cosas que se pueden hacer gracias a políticas de economía del comportamiento. Hay una también aquí en América Latina, en Perú, que se hizo con los conductores de plataformas de movilidad, donde automáticamente se le descontaba de su carrera un porcentaje relativamente pequeño, pero un porcentaje al final del día que iba directamente a su AFP. Y cuando los conductores, luego de varios meses, vieron lo que tenían en capital, quedaron sorprendidos porque jamás esperaron de que ellos iban a poder ahorrar de una manera tan sencilla. Entonces, esas son algunas de las muchas cosas que se pueden hacer y que debemos profundizar al momento que logremos implementar estas reformas. Totalmente, Pablo. Y no quería dejar de mencionar, que es algo que siempre hablo con el licenciado Castillo, que estemos claros, hay muchísimos ejemplos a nivel internacional. O sea, solo podría mencionar 33 países que se han cambiado a este sistema de las cuentas individuales. Tenemos países, incluso como España, Cuba, con una edad de jubilación más alta, Uruguay recientemente. Es decir, sabemos que han tenido que hacer las reformas necesarias porque han entendido que es la única forma de darle sostenibilidad a este sistema. Ahí quería aprovechar para tocar un tema que salió recientemente en un canal de televisión, en uno de los programas matutinos, donde se hablan de unas supuestas reversiones a este tipo de reformas. Las pocas reversiones, porque realmente han sido pocas, que han sido permanentes, han sido todas exclusivamente para poder sanar finanzas públicas, por los grandes déficits que tienen esos países, particularmente en Europa del Este. ¿Qué hicieron? Se dieron cuenta de que como tener cuentas individuales lo que te crea es un chanchito muy bonito, dicen, ¿sabes qué? Voy a romperlo y voy a pasarlo para acá. ¿Y qué termina pasando? Eso termina haciendo que esas personas que tenían cuentas individuales pasen a un sistema de reparto y terminas a la larga creciendo el déficit. Entonces, esas supuestas reversiones, porque el sistema no sirve, te demuestran todo lo contrario cuando te pones a analizar realmente por qué se dan. Y quiero hacer énfasis en unas locales. Argentina hizo una reversión hace unos años atrás, particularmente por crisis financiera y pensional. Le robaron los ahorros a todos los argentinos para poder pagar el despilfarro político que había por culpa del gobierno de turno y por el mal manejo de las pensiones públicas de ese país. Ahorros en dólares. Sí. Así es. Entonces tenemos Nicaragua y Venezuela, que evidentemente pues no son ejemplos a seguir, pero hay que mencionarlos porque se utilizan como países donde supuestamente hubo una reversión, pero es que realmente no hubo reversión porque en esos países jamás se logró implementar un sistema de cuentas individuales. Entonces, decir que hubo una reversión es falso porque en la práctica nunca lo hubo. Bolivia es un caso muy interesante. Bolivia, bueno, actually todavía tiene, pero voy a decir tenía un sistema de cuentas individuales privado. ¿Qué pasó? Con el cambio que hubo en la ley, no es que se eliminaron las cuentas individuales, sino que pasó a una administradora pública que mantenía las cuentas individuales. Pero como allá también han tenido problemas políticos, lo que ha terminado sucediendo es que las AFPs, es decir, las privadas, siguen operando. ¿Por qué? Porque la pública todavía no ha podido entrar en operación. Entonces, cuando nos vengan con ese cuentito de las famosas reversiones, hay que investigar un poquito más a profundidad realmente por qué se hicieron. No es porque las cuentas individuales hayan fracasado, no es porque el sistema de pilares haya fracasado, sino justamente por el contrario, porque son tan buenos en acumulación de fondos y de generar réditos que los países que no tienen buenos sistemas de seguridad jurídica, que no tienen y no hay respeto a la institucionalidad ni al Estado de Derecho,
toman el dinero, se lo roban a los asegurados. Y por eso una parte importante de esta propuesta pasa por mejorar la institucionalidad de nuestro sistema de pensiones, y creo que eso es importante mencionarlo. Sí, es correcto, y estamos conversando de un sistema solidario. Solidario es esto. Solidario es, primero, lo que consigue un pago de pensiones adecuadas, lo que nos da equidad al sistema, lo que crea ahorro y solidaridad, lo que aumenta cobertura de la protección social y da una sostenibilidad financiera. Y por último, y sé que ahí ibas a ampliar, creo que algo en la parte de los beneficios, yo sí quiero mencionar que sin tener, por supuesto, ni la especialización ni querer entrar en los temas profundos de la sustentación, no podemos permitir que repitan que esto no está sustentado o que no se ha realizado nada al respecto. Esto es vital. De forma, les puedo decir que se ha estudiado cómo disminuye, por ejemplo, el desequilibrio existente para los asegurados activos, cómo el pasivo total disminuye, cómo el déficit operativo disminuye. Todo eso, y como digo, con el respeto a los profesionales, porque son temas mucho más actuariales y técnicos, pero lo que sí quiero que todos ustedes se vayan con la tranquilidad es que esto ha sido un ejercicio responsable, con un equipo multidisciplinario y que ha realizado los estudios necesarios para poder presentar que esta es una alternativa muy viable y que daría sostenibilidad al sistema. Así que esa parte la quería mencionar porque se repite y se repite que esta propuesta no tiene un sustento, que es solo conceptual. Eso no es cierto, y cada número que sale de aquí y cada propuesta que sale de aquí se ha realizado con base a números y a estudios técnicos necesarios. En ese sentido de los números y hablando, quiero enmarcar el siguiente beneficio de este tipo de sistemas contra una enorme debilidad que tiene el sistema de reparto. Y es que para poder mantener un sistema de reparto vigente, se tienen que hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, modificar las variables, como menciona el presidente Temi, y variables de edad de jubilación, cantidad de cuotas, aportes, reducciones en la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es cuánto tú te llevas al momento de tu jubilación. Además de eso, en los países donde todavía se mantiene, digamos que en mayor proporción, un sistema de reparto, ¿qué tienen la gran mayoría en común? Impuestos altísimos. Particularmente el VAT, que es como el ITBMS, por así decirlo, y yo creo que aquí nadie quiere pagar un ITBMS de 18 o 22% como pasa en nuestros vecinos o pasa en Europa. Entonces, creo que una parte importante de esta discusión, y no solamente enfocarla en el tema de pensiones, porque sí, eso, yo diría que el tema de pensiones es a hoy probablemente el problema más grande que tenemos como país, pero hay un trasfondo y es la discusión del tipo de sociedad en la que queremos vivir. Entonces, queremos vivir en una sociedad donde constantemente nos tienen que aumentar los impuestos, donde constantemente tenemos que quitarles a unos para darles a otros, o queremos vivir en una sociedad donde los valores de la responsabilidad individual que se ve a través del ahorro y de la solidaridad real, donde todos aportamos y se lo damos a quien realmente lo necesita, son los valores que nos llevan hacia adelante. Eso sí quiero que se lo lleven y lo consideremos, porque al final del día, al igual que la PEDE, a nosotros nos mueven los principios y los valores, y así mismo debemos ser como sociedad panameña. Sí, no, por mi parte realmente digo agradecer, porque creo que esto es un esfuerzo que en este momento es liderado por el CONEP, pero esto es un esfuerzo del sector privado en su conjunto, de muchísimos profesionales. Aclaro, hemos trabajado obviamente con lo que se tiene. Entendemos el tema de las cifras de la Caja del Seguro Social, de la falta de información, pero dentro de lo que hemos conseguido, hemos trabajado para hacer una propuesta seria, una propuesta responsable, una propuesta viable y una propuesta que permita sostenibilidad al sistema.
Así que agradecida y de verdad que agradecidos a todos por su tiempo y que se encuentren aquí el día de hoy. Por mi parte, muchas gracias. Un periodo de pregunta y respuesta hasta las 2 de la tarde, por favor. Así que se Sí, anotan. gracias. Yo voy a... aquí uno, y luego David y aquí... Sí, gracias Ana y Pablo por la presentación excelente. Creo que mejor no lo hubiera podido haber hecho yo. Así es que los felicito mucho. Solamente un favorcito, Pablo y Ana. Cuando yo me fui a jubilar, que fui a la ventanilla ahí en el edificio Bolivín para preguntar cuántas cuotas tenía y con cuánto me iba a jubilar, eso no se puede decir. Eso es secreto, es confidencial y no tenemos información y no se puede. Cuando ya me llegué a la edad de jubilarme, el Seguro Social me dice a mí, ¿usted le faltan 10 años de trabajo? Digo, pero ¿cómo me van a hacer 10 años de trabajo si yo tengo las fichas aquí? No, es que su institución le dedujo el seguro, pero Contraloría no le remitió los fondos al seguro. Por tanto, usted no se puede jubilar. Y fue un disparate para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Hasta que finalmente, como 4 meses de pugilato, la jefa bajó y dijo, él tiene razón porque ha venido montones de gente de esa institución con el mismo problema. Entonces, un funcionario de la ventanilla le amarga la vida a la gente, pero eso no es mi punto. Si yo hubiese tenido, Pablo, acceso por internet a mi cuenta personal, como si fuera un banco, yo entro al banco y veo cuánto está mi cuenta de ahorro, cuánto está mi cuenta de no sé qué, cuánto interés tengo pagado, cuánto me va a faltar, etcétera, etcétera. Yo estaría tranquilo. Pero, ¿qué pasa? Tú vas, yo que pago SIPE con el Seguro Social, permanentemente el sistema... La pregunta. El sistema está caído. Hay más gente que quiere hablar y falta... Sí, no. Eso, que tengamos cuentas individuales y que el Seguro Social no diga, sencillamente, no podemos porque el sistema está caído, como pasa permanentemente. Gracias. Sí. ¿Será? Ok. Escuchamos todas las preguntas. David. Muy buenas. Muchas gracias, señora presidenta, a los del CONEP también. Si llegué tarde, me disculpan. ¿Cómo ven ustedes lo de la mesa del diálogo? ¿Quiénes de nosotros están invitados? O sea, ¿está el CONEP solamente? Llegué tarde. Pero lo que quiero para acabar la pregunta. ¿Cómo ven la perspectiva ustedes de la mesa del diálogo? ¿Cuándo va a acabar el proceso? Y mi preocupación, aparte de los seguros sociales, es que si esta reforma viene en diciembre, la segunda mitad del año, que parece ser mejor que la primera mitad, lo que ocurriría es que nos pueden acabar la Navidad a los comerciantes que dependemos de la Navidad. Entonces, obviamente quería la opinión de ustedes, si ustedes están viendo esto para que tenga que ser este año o si podemos que esto se lleve en enero, en febrero, para ver si tan siquiera pasó la Navidad y no nos pase como el año pasado. Adelante. Esta pregunta es para ti, Pablo. Del 23 o 22% que corresponde la cuota de seguro social en la actualidad, ¿qué porción o qué porcentaje es de jubilación y qué porcentaje es resto? Mendizábal, ya. Básicamente se expuso el programa pues, de mixto, ¿no? Mi pregunta es, actualmente, si no me equivoco, deben haber de 250.000 a 300.000 jubilados ya, que más o menos representan 2.500 a 3.000 millones de dólares anuales. Ya eso se agotó, o una gran parte. ¿Qué se propone o cuál es la propuesta de la empresa privada del CONEP con respecto a eso que ya el otro año
creo que son 1.500 millones o algo así, 1.200, 1.500, no recuerdo, que hay que aportar. O sea, ¿de dónde va a salir la plata? Contestemos, pues. Ok, vamos. El doctor Juan tiene una... Ya, después Sí, no, ya. muy breve, muy breve. Primero un comentario para mejorar la información. Al hablar de esperanza de vida al nacer, que es el dato que utilizamos, es al nacer. Los 25 años de ganancia que han habido en esperanza de vida al nacer desde 1950, la gran mayoría ha sido en la infancia, porque la mortalidad infantil bajó de 100 a 15. Entonces, en realidad, la expectativa de vida a partir de los 60 años, solamente se han ganado 8 años. Okay. Y eso es importante, porque si no da una idea, creo que es importante tener los datos bien. Mi segunda pregunta es, actualmente, el conjunto de la inversión que se hace en las pensiones es el 4% del PIB aproximadamente. Eso se compara con otros países de la región, más o menos bien. Creo que Costa Rica anda en 6 o 7, Chile creo que anda en 6, Brasil, que es una exageración por el sistema que tiene un gran problema, como sabemos, y ni hablar de Francia. O sea, no es una cifra alta. Mi pregunta es la propuesta, ¿no?, de los 3 pilares, ¿cómo impacta esa proporción del PIB? ¿Aumenta en el tiempo? ¿Se mantiene estable? Es una cosa importante para poder comparar y ver qué impacto va a tener. Okay. Y tercero, esa propuesta es muy factible, pero no necesariamente es viable políticamente. Entonces, porque son 2 cosas diferentes, sí, la factibilidad y la viabilidad. Totalmente. Mi pregunta es, y no sé si quieren revelar, porque es revelar tácticas de negociación, ¿dónde podemos ceder más y dónde no podemos ceder a la hora de negociar? Sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Quería hacer un comentario. Hola, sí, está prendido. Ok, sobre el tema de tener acceso a la información. De hecho, la ley 51 establece que particularmente para aquellos que están en el subsistema mixto se les entrega un estado de cuenta mensual, cosa que no se ha cumplido. No se cumple en lo absoluto. Y lo que sí debo reconocer, porque esto es anecdótico, pero creo que vale la pena mencionarlo, ha habido gente que va y dicen, yo quiero saber cuántas cuotas tengo y cuánto tengo acumulado en mi cuenta de ahorro individual. Le dicen, ok, dame esta información y regresa en 7 días. La persona regresa en 7 días y le tienen la información. No es el mejor mecanismo y de hecho sigue sin cumplir la ley 51 porque eso no es un estado de cuenta mensual. Sin embargo, sí ha habido cierta mejora en ese sentido. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que debería ser como dices. O sea, si yo pudiese entrar a la página web de la Caja del Seguro Social y ver como si fuera mi banca en línea, sería maravilloso. Exacto. Ahora, hay que tomar algo en consideración y es que el motivo por el cual en el pilar 2 se están incorporando las personas del subsistema mixto a dicho pilar es porque el subsistema mixto tiene fallas. Y una de sus principales fallas es cómo se estructuró la división entre el dinero que entra al componente de beneficio definido y qué porción entra a tu cuenta individual, que es una porción muy pequeña. Entonces, aquellas personas que han podido ver cuánto tienen en su cuenta individual, evidentemente se han llevado una sorpresa porque pensaban que tenía más plata, pero realmente no tienen mucho dinero. Entonces, parte del cambio que se tiene que hacer para ese pilar 2 es modificar esa estructura y que, como se ha comentado, la parte de beneficio definido entre como reconocimiento a tu cuenta individual y todo lo que tú aportes a tu pensión vaya directamente a tu cuenta individual. Y que al momento de que la puedas ingresar en la banca en línea de la caja, por así decirlo, no te lleves una sorpresa de que tienes $10 ahorrados, porque eso es lo que puede ser. Sí, creo que una de las preguntas era cómo se dividía el 22% que corresponde a la cuota de la Caja del Seguro Social, que es 13.5 a la jubilación y 8 y pico a la renta, ¿es correcto? A salud.
13.5 acá y 8 punto y pico a salud. Y para complementar algo ahí, porque esto es un mito que tiene la gente en la cabeza y se puede escuchar en la calle. Dicen, no, es que yo pago el seguro social para mi salud. No, eso lo paga el empleador. Tú pagas para tu pensión, pero el empleador es realmente quien termina pagando la cuota que entra a fondear el riesgo de enfermedad y maternidad. De ese 13,5, 9.25 lo paga el trabajador. No hablen sin micrófono porque después los que no escuchan. De ese 13,5% que paga. De ese 13,5 que se aporta al programa de pensiones, 9.25 lo pone el trabajador, que es lo que paga, y 4.75 lo paga el empleador. Pero, el 13º mes se paga el 18%, que dividido en 12 da 1,5 adicional promedio mensual, con lo cual el aporte no es de 13,5, sino de 15, realmente. Y además en el subsistema mixto, cosa que no tiene el subsistema exclusivamente de beneficio definido, existe algo muy interesante y es que existen las pólizas de renta vitalicia. Porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué pasa si yo al momento de mi jubilación vivo hasta los 100 años? Entonces, al momento de que se hace el cálculo para el pago de la pensión, toman en cuenta la expectativa de vida al momento de la jubilación para determinar cuánto se tiene que pagar. Entonces, si una persona vive más de lo que en principio ha acumulado en capital, entra a la póliza de renta vitalicia a pagar esa pensión. Entonces, no es que la persona se va a quedar sin plata, no, entra esa póliza por la que todos nosotros estamos pagando. Entonces, creo que es importante también hacer esa aclaración. Sobre la pregunta de qué va a suceder con los jubilados actuales y los futuros jubilados a corto plazo. Sin duda, y esto es algo que hemos hablado mucho en las mesas técnicas, a quienes estén cerca de jubilarse o evidentemente ya jubilados, las variables no se les deberían tocar. Eso es supremamente importante porque inclusive cuando se han implementado reformas de cambios en las variables, siempre se deja ese cohorte de personas por fuera de los aumentos y esos aumentos lo que terminan es, uno, siendo escalonados en el tiempo y dos, particularmente, se enfocan en personas que están por entrar a la fuerza laboral. Entonces, el impacto no es tan considerable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca con todo esto? A corto plazo, buscar los mecanismos de financiamiento para poder cubrir estos fondos sin tener que tocarle las variables, como ya mencioné, a estos jubilados actuales y futuros jubilados. ¿Cómo se hace eso? Hay un cóctel de recetas que hay que ver realmente bien y particularmente importante. En una negociación hay que tomar en consideración que va a haber un tirijal importante y vamos a tener que llegar a un punto medio donde busquemos lo mejor, no solamente para la caja, sino también para todos los que pagamos impuestos, porque de ahí sale el dinero para pagar esas jubilaciones. Así que espero que haya respondido la pregunta. Y por otra parte, realmente no me atrevería a decir aquí qué cosas podríamos en este momento estar dispuestos a ceder o no, pero sí me atrevería a decir que lo que sí estamos haciendo es trabajando en una estrategia de comunicación a los diferentes grupos de interés que permita difundir, sensibilizar e informar las bondades y los beneficios de nuestra propuesta, tratando de desmontar cualquiera otros argumentos. Así que nuestro enfoque en este momento es trabajar muy fuertemente con una metodología para los diferentes grupos de interés y permitir poder transmitir esto de la mejor forma posible a cada uno de ellos. Buenas, ¿cómo están todos? Buen trabajo.
de parte del CONEP y de parte de Pablo. Oiga, esta es la última pregunta porque van a ser las 2 de la tarde rápido. y yo voy a cerrar. Espérese, nada más estoy diciendo que no hay más, que yo había dicho... I'm the last one, so that's no, it. ya he dicho que el último era, no me acuerdo quién habló bueno, por si acá, quieres, creo que Juan, pero como ya te dieron la mano, te la di, pero ya. Tesorero, estoy hablando con tesorero. Hay un punto interesante que no se está tomando en cuenta y lo voy a mencionar aquí. Se habla de que hay un gran porcentaje de personas en la informalidad. Y yo les puedo hablar de un caso específico, que es difícil y casi imposible volverse un cotizante voluntario. Yo llevé una persona que vive en Estados Unidos, y lo digo hace un mes, que le faltaban como 4 años de cuota, la llevé, no sé qué, te voy a ayudar aquí y allá. Usted no tiene idea del lío. Los exámenes, va a un lugar y dice no hay reactivo. Si lo hace en un laboratorio privado, dice que no vale porque tiene que ser el seguro social. Entonces prácticamente nada más te cobran 13.5%, pero es tan demorado que realmente la gente se rinde y no lo hace. Entonces es un tema que hay que cambiar también. ¿Por qué si yo soy empleado y hago mi empresa no tengo que hacer examen? Nada más entro. Y si es pobre voluntario, yo creo que es un tema que habría que tocar porque tú quieres que más gente entre al sistema. Ese era nada más un comentario que fue de horror, realmente, de lo difícil que es entrar al sistema voluntario. La mayoría de nosotros entramos como ejecutivos o como empleadores, pero trata de entrar solo para que vean. Qué lío. Mi comentario. Bueno, son las 2 de la tarde, 1:56. Yo no sé, hay preguntas en Felipe Argote. Bueno, Felipe, la verdad que son las 1:56, no son las 2, así que por favor adelante, Felipe. Gracias. Mira, una pregunta y una cuestión, una solicitud, sobre todo no se oye. ¿Me escucha? ¿Se prendí el micrófono? ¿Está prendido? ¿Me escuchan? ¿Ahora? ¿Sí? Hola. Sí se escucha, Felipe, sí se escucha. Ahora sí. Adelante. Mira, una pregunta. Hay una solicitud de tema. Mira, muy buen amigo Lazo de la Vega. En el 2018, él me informó que su empresa donde él estaba, KPMG, junto con otras 2, que son las 2 más importantes empresas de auditoría, estaban haciendo una auditoría externa a la Caja del Seguro Social. Y había una serie de hallazgos que él no me podía decir porque era información interna. Esa auditoría existe. O sea, y luego, en el 2021, la Contraloría hizo una auditoría al Seguro Social en el 2021. O sea, el hecho de que no estén firmadas no significa que no estén auditadas. Pues esa información debe publicarse para saber los hallazgos que tiene el Seguro Social. La segunda cosa que sí se pregunta es, mira, el problema es que la propuesta no tiene la respuesta más importante que queríamos, que yo iba a hacer y ya lo hizo uno de los colegas aquí, que dice cómo vamos a resolver el problema. Porque esos 70.000 millones son eso. O sea, la gente que ya está jubilada y los que están a punto de jubilarse. Porque los que tienen 53 años para abajo están en otro sistema. Por eso habla de que el sistema solidario del que hablan ya no existe del 2008. O sea, ese paquete de los que ya están jubilados y que van a seguir cobrando durante tantos años, ¿cómo se resuelve? Y lo tercero que me preocupaba, que le dije a Fernando y ahora veo que lo modificaron, es el pilar que me obliga a mí a poner la plata de ahorro que ponga el empleado. Y en la visión, en el documento original, dice que hasta su salario. En el CIACAP, la plata la pone el Estado, que es mi plata, pero como el Estado no le importa. Pero si la empresa, y sobre todo ahora que estamos en crisis, la empresa tiene pérdida, pero igual yo no estoy obligado a ponerle el ahorro que pone el empleado, como si fuera el 401k. Eso realmente, pero sobre todo, mira, las cifras tienen que estar. No puede decir, yo se lo juro, por esta crucecita que tenemos las cifras. O sea, las cifras tienen que publicarse o tienen que estar, porque si no, se están las cifras de cuánto me cuesta pagar todo eso, cuánto me cuesta ponerle $120 a todo el que no cumplió la cuota. Eso es mucha plata.
Y la OIT Felipe. dice que son 4.5% del PIB. Muchas gracias, creo que entendimos la pregunta. Ya es que son las 1:59, yo soy free del tiempo, por favor. Vamos a contestar, Pablo. Sí, seré lo más breve posible. Importante mencionar lo de KPMG, me parece un dato relevante, eso hay que revisarlo. El tema de los 75.000 millones de dólares no es solamente los que están jubilados ahorita ni los que están por jubilarse en corto plazo, es todos los del subsistema exclusivamente de beneficio definido hasta su extinción, que incluyen personas que hoy en día pueden tener 40, 45 años, o sea, todavía están relativamente jóvenes, y esos son los que tienen, digamos que esa cola larga que se empeoraría en caso tal de fusionar el subsistema exclusivamente de beneficio definido con el mixto. Ahora, el segundo punto, si no me equivoco, era ¿cuál, perdón? Porque ese sí no lo logré captar muy bien, creo que mencionaron algo del CIACAP o... Lo que yo tengo que poner como empresa a lo que ahorra el empleado, que tengo que igualar. A definir. Ok, eso es un tema, muy buena pregunta, de hecho por el ejemplo que está brindando, eso es un tema todavía a definir y se debe considerar situaciones como la que acaba de mencionar. De hecho, el equipo técnico ha estado todos los días, lo puedo decir con conocimiento de causa, revisando estos temas y revisando ciertos escenarios en particular, donde este, sin duda alguna, es uno de ellos. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, así que un aplauso a estos dos apedianos que han dado su tiempo para ilustrarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Super Pablo, es un buen tipo. Sí.